Hola a todos, esta actividad comprende un ejercicio también muy básico, sencillo, fácil de hacer y que nos va a representar en algún momento pues de pronto algunos ingresos económicos, porque lo que vamos a diseñar es una pieza, un volante también sencillo para desarrollar. Vamos básicamente a copiar un modelo. Eso no quiere decir, nuevamente repito, como el ejercicio anterior, no quiere decir que no podamos hacer nuestros propios volantes. En un principio aprendemos cómo usar la herramienta, trabajamos un poquito la creatividad, simplemente añadiendo cosas, cambiando algunos detalles. En un principio el diseño o de los primeros pasos que tenemos que hacer para diseñar es por lo menos referenciarnos. Entonces yo tengo aquí algunas piezas, ya he buscado en internet bajo la palabra flyer. Recordemos que siempre la búsqueda en inglés va a ser mucho más efectiva que en español. Tengo uno que es el con el que siempre he trabajado porque me gusta, porque tiene algunos errores y eso los vamos a ver ahorita en el desarrollo del ejercicio. Y fuera de eso es sencillo de hacer. ¿Sí? Tiene algunos elementos, entonces me sirve para enseñarles algunos conceptos de Illustrator. Pero si ya nos sentimos un poquito más cómodos o hacemos este y luego se nos da por trabajar este o este o este, pues no hay lío. Cada uno tiene su nivel de dificultad, cada uno tiene su complejidad, entonces no es sino ponernos el reto y empezar a trabajar algo así. A futuro lo que uno puede intentar es cosas un poquito más complejas, pero todo esto requiere un poco pues de práctica y trabajo inicial. Entonces vámonos con este. Yo tengo una carpeta donde ya tengo los ejercicios. Yo he trabajado este y este, pero definitivamente arranquemos con este. Entonces, lo primero que debo hacer, ese es un archivo que mide un cuarto de carta. Entonces vamos a hacer ese nuevo documento. Bueno, hay varias consideraciones acá. Primero vamos a ponerle el nombre de una vez. Volante. Vamos a ponerle volante naranja para que se diferencie. Segundo, vamos a trabajar sobre milímetros. Todo lo que sea impresión offset, porque esto va para offset. Esa es nuestra salida final. Recuerden que podemos hacer impresión offset o impresión digital. En nuestro caso vamos con impresión offset. Entonces vamos a trabajar aquí 2 milímetros de sangrado. Vamos a trabajarlo en un principio RGB. Vamos a hacer un nuevo video más adelante donde finalizamos el archivo. Ahí lo convertimos a CMYK para que se pueda hacer la separación de color. La resolución debería ser 300 dpi. Todo lo que sea en offset va a esa resolución. Y faltaría el tamaño de mi pieza. Como es un cuarto de carta, tendría yo que sacar una calculadora y dividir este en 2 y dividir este en 2. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. 215.9 dividido 2 da 107.95. Entonces 107.95 o coma más bien, coma 95. Luego 279.4 dividido 2 igual 139.7. Entonces 139,7. Listo, mesas de trabajo una sola. Modo de previsualización por defecto. Entonces nos vamos así. Esa es nuestra configuración. Le decimos crear y tenemos el documento. Entonces, en una primera medida, recuerden que siempre hay formas de hacer este trabajo. Yo les voy a enseñar simplemente una, que es con la que yo más me he acostumbrado y que definitivamente pues me ha dado buen resultado. Listo, vamos a decirle que guarde.
Él ya está guardando. Vamos a buscar nuestra carpeta y le vamos a decir guardar. Listo. Esto lo dejamos tal cual y le decimos archivo colocar. ¿Colocar qué? Nuestra muestra, nuestro diseño inicial. Como les dije en el ejercicio anterior, me gusta que se despliegue toda la resolución. Definitivamente esta pieza pues podemos hacer la misma comparación que el trabajo pasado. Sí, ya vemos que hay algunos problemas de resolución y eso, pero no hay lío. Simplemente nos vamos a quedar con que esta va a ser nuestra base. No nos fijamos en la calidad de esta imagen, sino que nos concentramos en calcarla. Vamos a ajustar esto un poquito acá, no importa que distorsionemos, es un poquito nomás, no va a haber problema. Listo, entonces esta va a ser mi primera capa que se va a llamar original. Original, listo, vamos a bloquear y avanzamos. Si nos damos cuenta, pues allá tenemos algunos inconvenientes. Uno, que esto está muy al borde, entonces tocaría correr un poquito hacia abajo las cosas, separarlo del margen. Listo, entonces iniciemos. Yo siempre voy de abajo para arriba, entonces arranquemos con ese fondo naranja. Bueno, arranquemos con una capa inicial que se puede llamar también paleta. La paleta de esta pieza es muy sencilla. Realmente son 3 colores. Vamos a tomar el naranja, vamos a tomar el gris y vamos a tomar, yo creo que es que inclusive son 2 colores, pero uno pues podríamos tener acá estos otros 2 que sería el blanco y el negro, simplemente para tener una paletica completa, porque podríamos utilizarlo acá para este nombre, para las cosas. Vamos a chequear esos colores, vamos a darle doble clic acá y vamos a ubicar 55 de magenta, vamos a subir el amarillo a 95, vamos a subirlo más para que sea más intenso. De hecho este lo voy a bajar a 50 y yo creo que este sería un buen tono. Listo. Y el gris, yo creo que este sería 70, 50 y 60. Una combinación de varios colores para dar un grisecito. 60. Listo. Ya teniendo entonces creamos otra capa. Esta la podemos ir bloqueando a medida que vamos trabajando. Esta capa se va a llamar fondo. Nuestro fondo va a requerir un rectángulo. Ojalá arranquen en el sangrado, porque después se van a dar cuenta que tenemos que usar el sangrado, usar ese espacio que hay desde el borde del papel hasta la línea roja. Este espacio es el sangrado, es importante siempre tenerlo en cuenta. Vamos a entrar a detalle a ver si todo está bien. Sí, parece que todo está bien. Ya tengo mi fondo, bloqueo. Listo. Vamos con oculto y podemos trabajar en los círculos. Entonces vamos acá. No voy a explicar tanto las herramientas porque ya hemos tenido un anterior tutorial donde vamos un poquito más básicos, o sea, las herramientas de gotero y todas estas ya hemos trabajado, entonces no vamos a profundizar mucho en ellas, más bien voy a mostrarles cómo lo hago y ustedes se guían pues por el ejercicio que yo estoy haciendo. Listo, aquí lo que hice fue quitar el color de relleno. Me voy a quedar con este para poder ver hasta dónde va el círculo. Entonces trabajamos acá. Listo. Para terminar un poquito el medio círculo, para que no me sobre este pedazo, voy a suprimir este nodo, voy a trabajar con la pluma, simplemente voy a cerrar ese semicírculo. ¿Sí?
Listo. Ya lo cerré. Voy a ampliarlo un poquito para que vaya hasta el borde. No, acuérdense que no necesariamente tiene que quedar pues tal cual, pues tratamos de hacerlo, pero pues acá simplemente para llevarlo al sangrado lo que estamos haciendo es agrandándolo un poquito. Color gris. Listo. Ya tengo este. Si ya tengo este, puedo generar este rápidamente. Con Alt, jalo, duplico la pieza y la giro. La giro acá en la esquina. ¿Sí? Listo. Entonces esta iría de blanco. Lo único es que acá tengo la línea de contorno y acá no. Entonces acá simplemente en la línea de contorno le elimino la linecita. Ahora vamos a trabajar el tamaño. Simplemente vamos a irnos hasta donde lo necesite. Podría hacer esto por un momento y mirar cómo estamos de tamaño. Si quiero trabajar, puedo hacerlo. Si quiero trabajar un poquito más en detalle, me acerco un poco más con la lupa y ahí puedo ya tener el detalle y el tamaño un poquito más exacto. Listo. Tengo este. Cambio el color y me voy. Cambio el color de la línea al relleno y ya tengo estos dos. Listo, vamos con los fáciles por ahora. Luego este, que es el gris, es un círculo, ¿sí? Vamos a cambiar esto para poder mirar a dónde estamos. Acá. Voy a ampliar un poquito con la tecla Shift oprimida para que se amplíe proporcional. Lo mismo acá, Shift oprimido, proporcional, y ya prácticamente puede ser un poquito más para acá. Listo, ya tengo ese círculo. Acuérdense que no tiene que quedar pues exacto, pero en la medida de lo posible que quede lo más parecido. Si ya tengo este, va a ser muy fácil crear este. Entonces control C, y aquí viene una combinación nueva, sería Shift control V. Él pega exactamente en el mismo lugar de donde lo quité. Aquí no pareciera que hubiera pasado nada porque los dos círculos que hay ahí tienen el mismo color. Pero si yo me voy por acá, pongo este y quito este, me voy a dar cuenta que detrás sí quedó mi círculo original. Voy a ampliarlo con Shift y Alt oprimido para que se amplíe proporcional y del centro para afuera. Luego le doy con el gotero el color gris, intercambio acá y tengo el circulito. Vamos a corregirlo un poquito aquí y vamos a agrandar un poquito el grosor. Yo me iría por ahí unos 4, no, por ahí unos 3 puntos o tal vez 2. Listo, 2. Seguimos, vamos a crear este círculo. Este círculo va a contener esa imagen. Simplemente voy a hacer un círculo dummy o como de mentiras, mientras que hacemos la imagen, ¿sí? Lo ubico donde es y le voy a poner un color bien distinto a mis colores, simplemente para saber que ahí va esa imagen, ¿sí? Listo, si yo oculto la capa círculos, voy a chequear que todo esté en su lugar. Y también podría ser que, a ver, hagamos una cosa acá. Voy a dejar esa copia ahí y voy a dejar acá al lado una adicional para poderla ver. Entonces, este va por encima de este, estamos bien. Este va por encima de este, no estamos bien. Y ya, entonces simplemente tengo que llevar este encima. Ahí es donde vemos un poquito las subcapas. Eso lo puedo hacer desde acá y él me las marca con el nombre que tenga lo que esté en la capa, el que Illustrator
digamos, si hice una elipse, si hago un cuadrado, si hago un rectángulo, lo que sea, él me lo nombra con ese nombre. No nombremos esto porque va a ser muy dispendioso, pero si lo quieren hacer, pues lo pueden hacer. Yo voy a subir este encima del rojito y ya va a quedar tal cual como lo tengo acá. Entonces, este encima, este debajo. Este blanco también va por encima, entonces lo ubico. Simplemente le hago un clic, él me va a indicar que es este. Yo puedo oprimir clic acá y él me selecciona lo que haya en esa subcapa y me lo llevo también para encima de este. Entonces quedamos. Ese es el orden correcto, ¿sí? Entonces estas son las subcapas y estas son las capas. Funciona muy parecido, lo que esté encima pues se va a ver más y lo que esté debajo se va a ver al fondo. Entonces ya tenemos los círculos. Vamos a trabajar, vamos a ir con todo lo fácil, que sería todos estos elementos. Vamos a ir con los bloqueo, nueva capa y vamos a ir con la trama, que es esa tramita de cuadraditos o circulitos que hay acá. Es tan pequeña que uno no podría yo decir si son cuadrados o círculos, pero vamos a hacerlo con cuadrados. Yo veo más cuadraditos ahí. Entonces vamos con cuadrados, arrancamos acá, dibujamos el primero, blanco, ¿sí? Es blanco, y ahora empiezo a duplicar. De pronto hagámoslo un poquito más pequeño para ser más exactos. Acuérdense que hay cosas que pueden variar, hay cosas que pueden cambiar en sus diseños. Entonces, si quieren, pues lo pueden hacer, ¿no? Vamos a ponerlo en el lugar que es. Por ahí. Listo. Voy a duplicarlo. Voy a enmarcar exactamente lo que necesito, que es ver desde aquí hasta acá. Y voy a arrancar a duplicarlo. Entonces lo jalo con Alt, lo duplico y con Shift lo alineo en el mismo lugar. Entonces ya quedaron dos. Si yo no hago nada más, sino que poner Control D, él va a hacer esa repetición. Aquí veo que él se va como corriendo un poquito hacia la derecha, pero no importa, yo simplemente voy llevando una idea de dónde voy y los dejo así. Podría dejarlos así porque no tiene que ser exactamente igual, la misma trama exacta, pero pues vamos a hacerla igual para aprender un par de cositas más. Entonces, bueno, voy a bloquear el original porque está desbloqueado, listo. Voy a utilizar la herramienta alinear. Illustrator tiene una herramienta de alinear súper interesante porque puedo alinear en muchos sentidos. Puedo alinear a la izquierda, al centro, a la derecha, arriba, al centro y abajo. Al centro vertical y al centro vertical y al centro horizontal. Al centro vertical y al centro horizontal. Entonces, no es sino que entienda yo un par de cosas. Primero vamos a sacar este panel. A ver, un segundo. Vamos a tomar este. Listo, la cosa es que este menú que aparece acá se activa cuando cojo dos elementos, me aparecen más opciones. ¿Por qué? Porque puedo alinear que haya más de un elemento, o 3 o 5 o 10 para alinear. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el de la esquina y lo voy a poner donde el original termina, acá. Y voy a hacer un barrido de lado a lado para seleccionar todos mis cuadrados, ¿sí? Y luego le voy a decir que se distribuya al centro. Al distribuirse al centro, él queda exactamente donde va, ¿sí? Entonces, ¿con base en qué asume el centro? Lo asume con base en este y en este. Y distribuye los valores hacia el centro. Listo. Entendiendo eso, me doy cuenta que la herramienta de alinear es bien interesante. Le doy agrupar, agrupo toda esta línea y empiezo a trabajar hacia abajo. Vamos a duplicar acá, control D para repetir la última función o el último paso que he hecho. Voy a hacer otro solo por asegurarme.
Listo, ya la tenemos. Casi que le pegué exactamente al mismo lugar donde la necesitaba, pero generalmente esto no pasa. De todos modos, si ustedes se dan cuenta que está desalineado, ya estoy trabajando es líneas, ¿no? Ya aquí no es cuadrado, sino es toda una hilera, ¿sí? Es toda esta hilera, esta hilera, esta hilera. Entonces, como están agrupadas todas y no son cuadrados independientes, voy a hacer una selección total y si en dado caso ustedes no se les alineó correctamente, ajustan el último que sería este. El primero está donde debe estar, lo ajustan, lo ponen donde debe ir y le dicen distribuir centros verticalmente. Esto hay muchas formas de hacerlo. Yo he visto muchos tutoriales de esos rápidos que los manejan como shorts y lo hacen de otra forma, hacen otro tipo de cuadrícula. Esto yo lo estoy haciendo de la forma más básica y más sencilla, que son con elementos de Illustrator. ¿Por qué? Porque me parece que es importante que aprendamos a utilizar todas estas herramientas, ¿sí? Ya después lo podríamos hacer mucho más rápido con alguna otra herramienta, o si aprendemos de otra forma, pues bienvenida. Listo. Esta cuadrícula, voy a chequear aquí mi original que lo tengo aquí al lado. Bueno, chequeemos que este va hasta acá abajo. O sea que aquí ya tengo un error, ¿cierto? Porque por no ocultar esta no me di cuenta que mi hilera iba hasta bien abajo. Vamos a corregirlo. Me faltan 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jalo. Duplico. Ubico más o menos donde es. Y aquí sí me va a servir la herramienta de alinear. Va a ser un cambio pequeñito, pero igual lo hace, ¿sí? Y ahí estamos. Listo. Ahí ya me apliqué tanto vertical como horizontalmente la línea. Eso me gusta que pase porque nos podemos equivocar, no hay problema, ¿sí? Listo. Entonces vamos así. Hay una cosa y es que este elemento va entre la capa entre este círculo y este. Pónganle cuidado, ¿sí? Miren. Él no está encima de este, pero sí está encima de este. Entonces, si yo sigo trabajando mi capa acá, ella está por encima de todas. Entonces habría que mandar esta trama aquí adentro, ¿sí? O copiarla y pegarla, ¿sí? Vamos a ver si la puedo jalar acá. No me permite, pero simplemente la copio. Hagámoslo de una vez, copiemos todo. Acuérdense que si hago clic acá selecciona todo lo que hay en la capa. Control X. Vengo a esta capa, la desbloqueo. Tal vez era por eso que no me dejaba copiarla. A ver. Sí, sí, yo la puedo jalar acá. Entonces vamos a ponerla aquí. Y esta trama o acá. Listo, entonces vamos a seleccionar este elemento que es mi trama. Voy a cortarlo. Voy a desbloquear la capa de círculos. Me paro sobre ella y le digo que control B, que la pegue, perdón, nuevamente control Z para devolverme, shift control B para pegar en el mismo lugar de donde la quité. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, si yo le doy nuevamente control B, él todavía lo tiene en memoria. Él pega exactamente en el centro de la pantalla. Ese es el lugar donde él pega. Entonces ya teniéndola acá, que estamos en todo este elemento, tengo un poco de capas que se llaman grupos. Vamos a ver si puedo agrupar este. No me permite agrupar, pero entonces sencillamente lo único que tendría que hacer, estos grupos son los cuadraditos, voy a pasar la foto por encima de los cuadraditos, ¿sí? Listo. Y resolvimos el tema de que se ubica encima del gris pero debajo de la foto. Entonces ya lo tenemos ahí. Entonces mi capa trama sobra, puedo eliminarla. Vengo acá, cierro, bloqueo y quedo con mi redibujo de ese espacio tal cual. Vamos a trabajar las líneas. Estas líneas yo siento que están un poco anchas. Vamos a hacer aquí una nueva capa.
Vamos a corregir eso, vamos a poner acá líneas. Ustedes pueden trabajar las capas que quieran. Yo procuro trabajar todo en capas distintas. Voy a poner esta, voy a darle un poquito de grosor, que pueden ser 2. Podría también hacerle un ajuste y es que termine redondita, me gusta que suceda eso. Acá en esta esquina nos damos cuenta que la línea no termina cerrada sino redondita. Es un detalle pequeñito que nos sirve. Yo creo que la podría hacer un poquito más delgada. Yo me iría por un punto para que no quede tan gruesa. Ahora la duplico, la giro y la reduzco de tamaño hasta que me dé esta. Lo mismo, voy a hacer unos ajustes pequeños. La podemos modificar así o podemos ir con la herramienta de subselección también o selección directa y ajustar esa línea. Vamos a utilizar la función control Y para mirar a dónde va. No deberíamos acercarnos tanto al borde, entonces voy a mandarla un poquito más arriba por acá y ya. Voy a duplicarla para conseguir la otra con Alt y Shift y ya tengo las líneas. ¿Listo? Vamos a darle control Y a ver cómo vamos y así vamos. Ese ha sido nuestro redibujo. Continuamos. Entonces volvamos nuevamente a control Y. Ya tenemos nuestra pieza con nuestras capas organizadas. Bueno, al parecer todo funciona bien. Listo, vamos con el texto. El texto recientemente Illustrator sacó una herramienta nueva que se llama Retype. Antes lo que hacíamos era coger la letra, poner un textico encima y tratar de buscar la letra. Uno podía tardar perfectamente una hora, media hora buscando una letra. Hoy en día es un poco más sencillo. Simplemente puedo seleccionar la imagen que necesito, la desbloqueo pues para poder hacer la búsqueda, digamos que un poquito con inteligencia artificial. Vamos a la opción texto y le ponemos Retype. Ya antes estaba beta, hoy en día ya la solución está más, digamos que más en estado ya de uso normal. Cuando le ponen beta significa que están trabajando en el sistema para que funcione mejor. Entonces lo que hace es identificar las fuentes. Algunas definitivamente pues va a ser muy difícil porque pues está con baja resolución y esto, pero estas son fáciles de buscar después con la herramienta texto, ¿sí? Las que me interesan son estas, que son las más grandes y las que son más visibles. Realmente es la Bebas, ¿sí? Aquí hay algunas coincidencias, pero yo ya había hecho este ejercicio sin la inteligencia y me di cuenta que era esta Bebas. Entonces voy simplemente a dejar acá a un lado, a decirle escape. Voy a coger la herramienta texto. Vamos a las capas. Bueno, el Retype tiene todo un panel, ¿no? Es muy nuevo y todavía deben estar desarrollando cosas. Pero yo ya con el hecho de saber que esta es la Bebas, yo ya me puedo mover fácilmente en mi diseño. Vamos a subir esta capita acá, vamos a ponerle textos. Vamos a colocarle el nombre textos a esta capa. Y voy a colocar un textico acá que se llame Smart. Vamos a hacerlo exactamente igual, sabiendo que esto se puede reemplazar por los textos de tu empresa, por los textos a los que tú le estés trabajando. Pues estos simplemente son, inclusive en este volante que bajamos de internet, pues son simulados, ¿no? O sea, esto no tiene tanto misterio, ¿sí? Son unos texticos simulados. Así era como se hacía antes. Uno simplemente sacaba acá y empezaba a cambiar de letra en letra hasta que la encontrara. Era un poquito dispendioso,
pero siempre, casi siempre lo logré. Vamos a buscar este Bebas regular. Entonces ya nos damos cuenta que la letra pues es muy parecida, ¿no? Muy parecida. De pronto la R no es tan... De pronto la R no es tan parecida, pero es lo que les digo, aquí no estamos siendo pues específicamente que quede idéntico, no. Podemos hacer esos ajustes. Vamos a ir al panel carácter. Acá tengo muchas funciones importantes del texto, pero voy a trabajar una que es la más básica, que es dar interletrado. Y aquí ya por algunos milímetros estoy variando el original, pero pues es muy parecido. Vamos a coger un texto blanco y voy a replicarlo acá. Voy a escribir la palabra business. Business. Y vamos a escribir la palabra ideas. Ustedes van reemplazando por los textos de su empresa. Los más importantes eran esos. Yo creo que los otros podemos seleccionar alguna fuente que sea muy parecida. Vamos a tratar de ubicarla. Yo igual él acaba de buscar la Bebas otra vez, por lo que fue la última que utilicé. Pero me da la oportunidad para que entendamos una cosa. El texto puede ser de dos formas. El texto puede ser de un solo clic y me da un texto en línea. O puede ser un clic sostenido donde yo jale y me va a sacar un párrafo. Son distintos. El texto en línea se utiliza para título, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera hacer un título, pues lo mando en un solo clic. Cuando yo quiera hacer un parrafito pequeño, lo puedo hacer con un clic sostenido y extiendo mi caja tipográfica. Si quieren aprender un poquito más de letras y de fuentes, definitivamente vamos con un estudio mínimo en internet de que entendamos cómo funciona una fuente, cuáles son sus partes, cuáles son digamos que sus características principales, ¿no? Entendamos que las fuentes se dividen en serif y sin serif, o sea, recticas o con unos acabados curvos al final. Eso depende del tipo de letra, ¿sí? El tipo de letra que esté escogiendo yo. Listo, vamos a mirar si esta Myriad Pro me sirve. Es una letra muy clara, muy nítida. Generalmente es con la que arranca Illustrator a entender. Perdón, no. Con la que arranca Illustrator a diseñar cuando uno selecciona la herramienta fuente. Entonces, pues vamos a hacer un par de pruebitas acá. Yo creo que es un poquito más pequeña, debe ser por ahí unos 8. Recordemos que el tamaño mínimo de lectura es más o menos unos 7 puntos, ¿sí? Perdón, unos 4 5 puntos, eso ya es muy pequeñito. Eso ya es muy pequeño, pero todavía se alcanza a leer. Entonces solo hasta que tengamos un texto pequeño y lo mandemos a imprimir y después chequeemos la lectura, vamos a darnos cuenta cuál es el mínimo de lectura, pero 8 es suficiente para esta letra. Listo, este es el interlineado, no lo voy a cambiar. Voy a aumentar aquí un poquito y ya, básicamente ya puedo completar esto. ¿Qué error tiene este? Pues que este texto está un poquito montado sobre esta foto y esto no está bien a nivel de diseño, entonces podría hacer algunos ajustes, que podría ser pegar estos elementos un poquito hacia arriba, luego me quedo con este y con este, lo subo un poco más y ya puedo inclusive cerrar un poquito más acá el interletrado y lo separo un poco de este círculo. Acuérdense que si yo hago esto, pues no estoy copiando exactamente igual, simplemente estoy haciendo esas correcciones que estoy encontrando mal en el diseño. Listo, voy a tomar este texto, lo voy a colocar acá y vamos a
aumentar esta cantidad. Voy a copiar esto. Acuérdense que esto es texto simulado, no requiere que sea exactamente lo mismo, pero voy a poner un par de líneas más. Creería que hasta acá. Acá voy a poner un punto. El texto simulado tiene toda la esencia en el latín, ¿no? Es una lengua muerta. Eso quiere decir que nadie la habla en ningún lugar. No hay un país que tenga eh, como el latín como su idioma original. Que sí se utiliza en el Vaticano, en algunos lugares se utilizan el latín, pero pues en el argot de diseño se entiende que el texto simulado arranca con un texto en latín. Listo, este ya lo dejamos aquí. Vamos con blanco y prácticamente tenemos esta parte. Tendremos que resolver esto. Voy a coger este mismo acá, voy a eliminar este pedacito, cierro la caja tipográfica y listo. Si la caja tipográfica se cierra y me sale este iconito acá rojo, significa que ahí hay texto oculto. Entonces solo la jalo y la resuelvo acá. Vamos a separar un poquito de este borde. Acordémonos que esto va a ser impreso y puede que tengamos el error o el problema de que se nos corte el texto. ¿Por qué? Porque el impresor va a mandar la guillotina y en algunos casos puede llegar a cortar algo que esté hacia adentro o dejar ver hacia afuera. Entonces por eso vamos a tratar de que todos los elementos tengan una reserva aquí, ¿sí? El círculo no, porque esto es sangrado, o sea, esto va hacia afuera, entonces no tiene ningún problema. Listo, vamos con este lo voy a centrar. Simplemente es una idea de dónde va nuestro texto. Manejemos este también centrado y yo creo que ya podemos más o menos entender qué sucede acá, o pues por lo menos identificar que ya tengo mi diseño organizado. Listo. Bueno, chequemos qué pasa aquí. Seguramente se quedó alguna letra allá oculta o un espacio, si hay un poquito de texto ahí. Vamos a corregirlo para no confundirnos hacia adelante. Eliminamos este texto, pero para eso es que funciona esa alertica roja que sale ahí al lado derecho de la caja tipográfica, ¿sí? Guardamos. Recordemos que guardar es importante para que no se bloquee. Muchas veces se bloquea el sistema, aunque las últimas versiones de Illustrator tienen un autoguardado. Recientemente me ha pasado que no he guardado, se me ha bloqueado y he perdido gran parte del trabajo, inclusive todo el trabajo. A veces el autoguardado funciona, a veces no. Entonces es preferible seguir haciendo nuestro autoguardado. Listo. Vamos un poquito a terminar la pieza con Photoshop. Lo que vamos a ver acá de Photoshop es mínimo. Es un ejercicio pequeño. Bueno, nuevamente tenemos acá este splash. Esta ilustración es de Guillermo Flores Pacheco. Vamos a hacer ese ejercicio que hicimos la vez pasada de buscar a Guillermo Flores Pacheco. Vamos a Behance. Esta página es muy buena, me encanta. Y Guillermo Flores Pacheco. Flores Pacheco. Es este señor, creo, si no estoy mal. Guillermo Flores, pero no, debe ser este. Guillermo Flores, pero lo están como referenciando. Vamos a buscarlo acá. Splash Photoshop. Acá está, hay un videíto. Vamos acá. Listo, don Guillermo, mexicano, súper ilustrador, me encanta, soy
Soy fan de los collage. De hecho he trabajado algunos. Pero hay niveles, ¿no? Este señor es muy bueno, definitivamente cuando es... Ya habíamos hablado un poquito de esto en el video anterior, y es que cuando lo escogen a un diseñador para ser referente y ponerlo en un splash. De hecho, todos los diseñadores que son seleccionados para el splash siempre lo dejan de primeritas, pues porque es un super logro para cualquier diseñador. Entonces, nuevamente, son personas a referenciar, son personas a seguir. eh, Son unos duros, definitivamente, son unos duros. Yo lo que normalmente hago es visitar el sitio web de ellos, tratar de buscar la esencia de estos diseñadores y tratar de apropiar lo mejor de ellos, ¿no? O sea, eso que es difícil, ¿no? Porque pues se nota que este señor es un experto en fotomontajes y pues buenísimo, buenísimo. Entonces sigamos con nuestro trabajo. Listo, tenemos Photoshop. Venimos acá, tenemos este tamaño exacto. Acordémonos de dos cosas importantes. Uno, tamaño exacto de la imagen es lo que tenemos que obtener al final. No una foto súper grande, súper gigante que no vamos a... que nos van a sobrar píxeles, ¿sí? En este caso yo tengo esta fotico que es la que voy a utilizar. Es una foto bajada de Pexels. Pexels es una página excelente porque tiene unas imágenes muy buenas de alta calidad. Si vemos acá, esta mide 5760 por 3840. O sea, es una imagen grande, demasiado grande, o bueno, muy grande, no digamos que demasiado, pero grande. Y me va a abarcar este pedacito que yo necesito tener, ¿sí? No bajemos de internet imágenes que no tengan el tamaño suficiente para ser resueltas en digamos que en estas piezas que son pequeñas. Bueno, pequeñas o grandes, tienen que tener el tamaño suficiente. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una que es copiar este círculo, control C, ir a Photoshop y decirle que me genere un archivo nuevo. Él ya tiene ese archivo en memoria, él lo saca acá por derecha. Él me dice, listo, tú hiciste control C, este es tu tamaño, 190 por 190, pero píxeles y a 72 dpi o ppp. Entonces vamos a pasarnos manzanas con manzanas, peras con peras. Vamos a pasarnos a milímetros, vamos a pasarnos a 300 de resolución, que es lo que necesitamos, que es con lo que fue creado nuestro archivo originalmente. Vamos a igualar esos datos y vamos a decirle que no sean 67 porque 67 es un poquito al borde, ¿no? Al borde. Vamos a decirle que sean 70. Un poquito hacia arriba. Pueden ser 72, 75. Sí, acá va a quedar un poquito exacto. Vamos a ponerle 75 por 75. Como es un círculo, pues es exactamente altura, el mismo ancho por el mismo alto, ¿no? Vamos a ir con RGB, en un principio RGB, al final lo pasamos a CMYK, ¿sí? Fondo blanco, no hay ningún problema, perfecto, y le decimos crear. Al decirle crear, él me genera este tamaño es igual a este tamaño, exactamente igual, ¿sí? Entonces, bueno, no, exacto, ya vimos que tenía unos píxeles de más, solo para poder jugar un poquito con ese espacio. Vamos a ir a mi imagen descargada de Pexel, que es esta, y la voy a soltar sobre el lienzo en Photoshop. Aquí no voy a explicar Photoshop a gran escala o este tipo de cosas, no. Simplemente voy a entender que voy a tener suficiente resolución para hacer esto, ¿sí? Para poder ampliarlo, porque inclusive todavía tengo un poquito más de espacio para irme hacia arriba. Entendíamos que nuestra imagen medía 5000, acá estamos viendo que ampliándola con shift oprimido o digamos que proporcionado, ¿sí? Me da hasta más, me da un poquito más, porque aquí me da 1400 por 954. Perfectamente puedo ampliarlo un poquito más. Vamos a hacerla que quepa más o menos bien. Vamos a hacerle encuadre, esto se llama encuadrar. Y donde la necesito. Yo creería que acá está bien, ¿sí? Listo. Archivo, guardar. Voy a guardar mi original en Photoshop,
¿sí? Mi original en Photoshop. Listo, aquí ya tengo mi carpeta. Voy a decirle que se va a llamar foto original 2 para variar, porque este ejercicio ya lo he hecho varias veces, pero va a ser mi original. ¿Qué diferencia hay entre el original y la foto final? Bueno, son varias cosas. Uno, esta foto todavía la puedo seguir retocando. Puedo hacer algunos cambios, puedo hacer algunos ajustes de color, bueno, muchas cosas que me permite Photoshop. Pero yo voy a diferenciar mi archivo fuente, o sea, de mi archivo final que voy a llevar a Illustrator. En Illustrator, el mejor archivo para ser impreso en offset, o sea, en estas máquinas grandotas, y cuando son grandes tirajes, sería el TIFF. Entonces, tengo un PSD, que es el de Photoshop, mi original, que quiero cambiar un poco el tono, hacer cualquier otra cosa, lo hago sobre el original. Por ahora no voy a hacer ningún cambio porque este no es un tutorial de Photoshop, simplemente le voy a decir que archivo, ya lo guardé, voy a decirle guardar como, que es distinto, y voy a generar un archivo TIFF. Este archivo TIFF vamos a dejarlo con ese número, original 2, igual no tengo ninguno de ese nombre, con ese nombre, entonces vamos a dejarlo así. Selecciono el formato TIFF y le voy a decir que guarde. Listo, acá no muevo ninguna disposición y le digo OK. Para luego llevarlo a Illustrator. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo coloque el archivo, que es mi original 2, que lo acabo de crear, en TIFF, ahí lo tengo claro, lo selecciono y hago un clic, queda exactamente al mismo tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que cuando hago un clic despliega toda su resolución. Eso quiere decir que acá arriba él me está diciendo estás a 300 dpi y tienes un TIFF. ¿Cuál sería lo importante de saber? Que es un RGB. ¿Y qué necesitamos? Un CMYK. Pero todo esto lo hacemos en otro tutorial pequeñito que se llama finalización de archivos para impresión offset, ¿sí? Por ahora estamos trabajando diseño, tenemos unas capas de diseño que no van a salir en nuestro trabajo final, sino en nuestro archivo editable. Listo. Entonces, esta capa está en círculos, vamos a bloquear todo el resto, inclusive el original, y voy a mandar el círculo por encima. Shift Control 8, ¿sí? Lo voy a dejar acá. Voy a seleccionar los dos elementos y voy a decirle Control 7. Ese Control 7 enmascara lo que yo tenga debajo de lo que está en sí, o sea, enmascara lo que está debajo. Entonces, que si me va a cortar esta parte del pelo, del cabello del personaje, no. Yo puedo dar doble clic, entrar a ese grupo y sigo viendo mi foto original. Puedo correrla un poquito hacia abajo y salirme nuevamente y mirar si me sirve o no. Inclusive puedo coger la herramienta de selección directa, pico la imagen y hago los ajustes necesarios. Que no me salga de la máscara, por supuesto, sino que me permite un rango de acción, digámoslo así. Listo, esa sería la pieza final bueno, hay un par de detallitos, pues faltan acá estas letras, todo esto, que estos son ajustes menores, ¿sí? Eso no, yo voy a hacerlo aquí, digamos que no en el video y esto, yo acabo el documento y de ahí pasamos al tutorial corto que nos va a enseñar cómo finalizar el archivo. Lo que me interesa que veamos es lo fácil que es, segundo, lo técnico que es, porque esto ya es un trabajo técnico. Igualo valores en Illustrator y en Photoshop para que al final yo tenga una pieza muy bien organizada, al mismo tamaño, sin exceso de pesos, sin exceso de píxeles y con una muy buena resolución para trabajar, ¿sí? Pues yo podría, digamos que ya echar una mirada. Recordemos que siempre evaluamos
al 100%. Si al 100% se ve bien, estamos bien. Acá haría un último ajuste que sería en los círculos, pararme en la trama, seleccionar toda esta tramita, voy a quitar este círculo, ¿sí? Con Shift hago un barrido para seleccionar todo esto, pero él va a coger este círculo también, ¿sí? Entonces con Shift oprimido quito el círculo y dejo solo mi trama, y voy a darle una opacidad de más o menos un 50 o 40%, porque esa trama está clarita en el original, ¿sí? Obvio, quedó muy parecido. Que si ustedes me dijeran que si lo utilizarían para un cliente, yo haría algunos cambios pequeños de diseño, pues porque respetando un poquito el diseño original, cambiaría algunas cosas, por supuesto. Trataría de no dejarlo igualado. Sí he hecho ese tipo de cosas con clientes, que he cogido algunos documentos de internet y por rapidez y por todo he tratado de imitar su diseño, y al final pues obtengo una pieza que si es idéntica, no es idéntica, pero tiene pues unas similitudes, ¿no? con el archivo original. No voy a decir que no lo he hecho, pero definitivamente trato de hacer cambios, ¿no? Trato de hacer cambios, ya sea de forma, de fondo, y ahí pues poder, bueno, y eso también, digamos que se complementa con el precio. No es lo mismo que yo haga una cosa exactamente igual y te voy a cobrar tanta plata, a que si yo estoy generando un propio diseño mío, referenciándome en otros y todo esto, pero que sea mío, pues yo cobraría un poquito más. Entonces sí hay algunas diferencias importantes, tratando de respetar el trabajo de los colegas, pues en general, que no lo hacemos mucho, pero pues aquí sí la invitación es un poquito a que evaluemos un poco qué tanto estamos copiando y qué tanto estamos creando. La intención de este video es enseñar muchas herramientas que utilizamos, entonces eso me da un pie para que podamos trabajar cosas como el texto, como esto de que acabo de hacer de la opacidad, la alineada, cómo manejamos algunos elementos para diseñar, pero pues definitivamente es sobre todo para que se aprenda Illustrator. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial, que lo disfruten, que lo aprovechen, que lo practiquen y que a futuro sean unos muy buenos diseñadores. Un buen día para todos.